Bien, bienvenidos nuevamente al programa edición especial de Astros Televisión. Estamos en vivo llegando hasta sus hogares por el motivo de la visita de la plancha presidencial de la Alianza por el Gran Cambio que lidera el economista Pedro Pablo Kuczynski, que ha llegado a nuestra ciudad en compañía de los candidatos a la primera y segunda vicepresidencia, Máximo San Román y Marisol Pérez Tello, respectivamente. Bien, ya está en los estudios de Astros Televisión, nos acompaña el economista, 4 veces ministro de Estado, una de ellas como premier, y hoy candidato presidencial de la Alianza por el Gran Cambio. Nos referimos a don Pedro Pablo Kuczynski, PPK. Bienvenido, don Pedro Pablo. Muy buenas tardes. Bienvenido a Tacna, bienvenido a Astros Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado estas horas aquí en Tacna? Muy bien, muy bien. ¿Por qué, empecemos con la pregunta que creo yo se hacen muchos, ¿por qué un tecnócrata, un hombre esencialmente ministeriable, un hombre que se maneja en el escenario de lo exacto, lo técnico, decide pasar al escenario del cálculo, de la promesa, que es el escenario político? ¿Cómo así decide lanzarse a la presidencia? Bueno, yo creo que hay que prometer cosas que sean realizables, pero también hay que tener un sueño, una ambición, porque si uno sigue la pauta de todos los días, no va a llegar. El Perú tiene unos retos tan grandes, tan candentes, que no podemos esperar mucho. Entonces yo hice una evaluación un poco, he hablado con casi todos los candidatos antes de lanzarme y decidí, bueno, hagamos un intento a ver si se puede hacer un gobierno técnico, transparente. Obviamente el presidente tiene que estar metido en política, pero hagamos política, no politiquería. Correcto. En un país que progresa, o en un país que está progresando, en vías de progreso, siempre existirán líneas o elementos de continuidad, ya que un periodo de 5 años es relativamente corto. El primer gran desafío va a ser diferenciarse, como yo le decía a la señora Marisol Pérez Tello. ¿En qué se diferencia PPK de los demás? Bueno, yo he trabajado con Belaunde, Claro. he trabajado con Alejandro Toledo, 2 gobiernos totalmente democráticos, pero también he operado de una forma muy profesional siendo ministro, tanto en energía y minas hace 30 años como en economía en los años más recientes. Yo creo que estos gobiernos han seguido una progresión positiva. Yo creo que el gobierno que termina ahora deja una economía en buena situación. Yo creo que en el 2006 también dejamos una economía en buena situación, pero quedan unos retos que todavía siguen. Claro. Uno es la pobreza, porque claro, podemos decir ha bajado de 54% a 34% en 10 años. Pero no olvidemos que la pobreza en el año 97 era 45% y subió a 54% con la crisis de Asia, el Niño, la crisis política al final de Fujimori. Y entonces, casi 20 años después hemos bajado de 45 a 34, 33. Claro. Es bien lento, ¿no? Correcto. Me llama la atención, usted lo ha mencionado, en este texto que es Perú ahora o nunca, que es su propuesta, sí, donde hay una serie de principios, planteamientos, metas y 25 compromisos que están aquí, es una propuesta resumida de lo que usted quiere para el Perú, pero hay 4 temas que a mí me han llamado poderosamente la atención. Los he apuntado aquí y vamos a mencionarlos y vamos viendo uno por uno. Claro. Primero dice, eliminación de la pobreza, y son 10 millones de peruanos, según lo que señala el texto, es decir, la tercera parte de la población, 1/3 de la población. Claro. Terminar, segundo lo que me llamó la atención, terminar con la informalidad, es decir, parte de ello, trabajo formal para 80% de peruanos. Hablamos de trabajo formal, seguro social, ¿no? Una pensión de jubilación, servicios básicos, extender electrificación, agua, desagüe e internet en casas, usted dice en casas, salvo en las zonas rurales, eso dice en la página 8. Las zonas más alejadas, sí. Y finalmente, el tema de la educación y tecnología. Pero todo ello requiere de un gran esfuerzo, es mucho dinero
Y si logramos esto, esto sería pues el país de las maravillas, PPK en el país de las maravillas. Claro, esto va a costar más o menos 5 puntos del Producto Interno Bruto por año. Hoy, pongamos que recaudamos 15% del producto, vamos a tener que recaudar 20% del producto para hacer estas cosas. Y eso es un montón. Claro. 10% del producto hoy son 15.000 millones de dólares. 5% es casi 8.000 millones de dólares por año. Es posible. Yo creo que es absolutamente posible. ¿Y por qué creo que es posible? Porque aquí todavía tenemos un país donde solo 1/3 de los trabajadores son formales en el sentido de tener seguro y estar en planilla y tener acceso a una pensión de jubilación si la quieren tener. Yo creo que los trabajadores deberían poder escoger si quieren tener su AFP o no, ¿no? Claro. Y 2/3 son informales. Entonces queremos llegar a ser un país moderno donde todas las casas, por lo menos urbanas, tengan agua y desagüe las 24 horas, donde los chicos tengan educación de calidad, donde no haya nunca más un apagón de energía. Queremos todo eso, pero lo queremos hacer en un país informal. Eso no es posible. El primer paso es formalizar al Perú. Claro, bueno, pero el problema que todo el mundo sabe es que los pequeños empresarios, el que está en el mercado, el que tiene su taxi, no se quiere formalizar, claro, porque él es el último eslabón de la cadena. Entonces, él paga el 19% y no tiene a dónde patearlo. Eso me pareció interesante porque usted habla de ello, sin embargo, usted, una de sus propuestas llamativa es la reducción del impuesto general a la venta del IGB del 19 al 15%. En un proceso. ¿Un punto porcentual por año? Eso sería la meta. Correcto. Pero los funcionarios que trabajaron con usted en Economía y Finanzas dirán, ese no es el Pedro Pablo Kuczynski que conocemos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es? ¿Y cómo se entiende que se recauda más reduciendo los impuestos? Bueno, esto es una propuesta que hicimos ya en el año 2001, un poquito menos específica. ¿Qué pasó? En el año 2003 yo no estaba en el ministerio y el ministro de entonces, Javier Silva Arruete, presentó al Congreso un paquete tributario que incluía un impuesto a los celulares. El Congreso lo rechazó. Entonces, él tuvo que aumentar la tasa de 18 a 19. Y mientras tanto, habían aumentos. No fue usted, fue Javier Silva Arruete. Sí, así es. Yo nada tuve que ver con esto. Pero le doy, en cierta forma, no lo critico a él no tenía mucha alternativa. Y mientras tanto, teníamos una caja que todavía estaba endeble, teníamos los aumentos a los maestros, hicimos otros aumentos más, entonces no fue posible ir bajando el IGB como se había vislumbrado en el 2001. Pero ahora... La realidad es otra. Completamente. ¿No hay riesgo de un déficit fiscal? Yo voy a cuidar eso, yo voy a cuidar eso pues como un cóndor, una mami cóndor cuida los huevitos de sus crías. No, hay que tener pues mucho cuidado, ¿no? Usted es un técnico y un intelectual, ha estudiado fuera del país. Yo no quiero ser atrevido, no sé si ha visto la última encuesta de Datum, la que ha publicado hoy. Bueno, esa encuesta nosotros tenemos la información de adentro. No, pero no por la intención de voto, donde usted está subiendo en otras encuestas, sino por la pregunta, por el tema de cuál es la personalidad del candidato. Y bueno, califican, no sé si la tengo, por aquí no la tengo impresa, califican de muy agresivo, ¿cómo lo ven? A Ollantaytamala, muy agresivo, ven muy, la palabra es juerguero
o parrandero, si no me equivoco, quién? a Toledo. Ya. Sí, 45%, ¿no? Es el más juerguero, Ya. entiéndase, en algunas borracho, ¿no? Pero dicen, el más mongo, PPK, 14%. No, no tiene el 45% de Toledo, ¿no? Bueno, nosotros sabemos un poco qué ha pasado en esa encuesta. ¿Qué ha pasado? Cuéntenos. Y sabemos que en realidad la intención de voto, o por lo menos la visión favorable de nuestra alianza, es mucho mayor que 4. Sabemos eso. Y vamos a ver qué dice la encuesta de Ipsos Apoyo, ¿no? Claro. Y yo diría una tercera cosa. La encuesta que cuenta es la del 10 de abril. Esa es la verdadera encuesta. Esa es la verdadera encuesta. Y obviamente en este momento, bueno, supongamos que estemos en 9 o 10 en vez de 4, tampoco es así el Huascarán de las encuestas, ¿no? Claro, claro, claro. Le pido que hagamos una pausa publicitaria, vamos a la pausa y seguimos conversando ya de propuestas y de cómo podría ser un Perfecto. eventual gobierno de PPK. Vamos a la pausa y seguimos con el candidato presidencial de la Alianza por el Gran Cambio.